Egipto. Los primeros conocimientos de referencias de utilización de matemáticas datan del 3000 a.C. Empezaron a surgir en la zona de Egipto y Babilonia, y posteriormente se fueron expandiendo por todo el mundo. Se preocupaban un poco de la forma de los objetos y los diferentes tipos de geometría, pero no utilizaban demostraciones matemáticas y tampoco tenían el concepto de la creación de postulados, matemáticas prácticas para los problemas de su sociedad. Los egipcios utilizaban una numeración decimal con distintos símbolos para las potencias de 10. Las sumas de números se hacían separando las unidades, decenas, centenas, etc. Consiguieron evolucionar matemáticamente y llegaron a resolver problemas de cálculo de áreas. Aprendieron a calcular las áreas de los cuadrados, rectángulos, triángulos y también consiguieron descubrir la manera de calcular volúmenes de figuras geométricas como cubos, prismas, cilindros, etc. Con el área del círculo no veían solución correcta alguna, pero consiguieron aproximarse mucho, dividiendo ese círculo en cuadrados pequeños y así calculando, con un ligero error, el famoso número constante pi. China. El inicio de las matemáticas en el pueblo chino se puede comparar en antigüedad a las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Uno de los primeros descubrimientos que se conoce del pueblo chino es el descubrimiento de las horas solares. Este hecho viene incluido en la obra matemática llamada Chou Peike, data del 1200 a.C. El Chou Pei contenía problemas sobre agricultura, ingeniería, comercio y también cómo resolver ecuaciones lineales y sistemas complejos de 4 ecuaciones con 5 incógnitas y ecuaciones indeterminadas. También utilizaron las matemáticas para problemas de ecuaciones, así pudiendo resolver teoremas como las propiedades de los triángulos, rectángulos. Conocían los números negativos, pero no los aplicaban a las soluciones de las ecuaciones y no los reconocían como resultados viables. Inventaron el tablero de cálculo, que descompone por colores los números positivos y los números negativos, y se utilizaba de una forma similar al ábaco. Otro gran logro fue el triángulo de Yang-Hu, publicada en la obra Ziyuan-Yu-Jian, 1320, que consistía en la suma de progresiones y la combinatoria, y se construyó el denominado espejo precioso, que hoy se menciona como triángulo de Pascal. Grecia. Fue la primera civilización en la que se estructuran las matemáticas a partir de definiciones, axiomas y demostraciones. Se cree que esta revolución conceptual empezó en el siglo XVI a.C., con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos nos enseñó que para entender cómo funciona el mundo hay que estudiar los números. Demócrito de Abdera descubrió la fórmula para calcular el primer volumen de un cuerpo geométrico. Fue el de una pirámide en el siglo V a.C. Este descubrimiento es uno de los primeros avances de reglas matemáticas para el cálculo de volúmenes y supondrá el inicio del cálculo del resto de cuerpos geométricos. Era una cultura en la que había que descubrir las soluciones de las inquietudes del conocimiento, y había que descubrir si era posible o no si tenían solución, pero siempre con una demostración de por medio. Esta idea de pensamiento se ve reflejada hasta la vida actual. Los griegos utilizaban los números naturales. Euclides era un matemático de Alejandría que descubrió muchas teorías sobre óptica, geometría, áreas y volúmenes. Arquímedes creó una nueva teoría basada en ponderar secciones muy pequeñas de figuras geométricas y a partir de las cónicas obtener áreas y volúmenes. Las cónicas fueron descubiertas por un alumno llamado Menauchmus Umplautus y fueron objeto de estudio por muchos griegos. Se comenzaba a relacionar las matemáticas con la física y se empezaron a calcular los centros de gravedad. También se iniciaron los cálculos basados en la geometría en relación a la capacidad de flotar en el agua. Apolonio de Perga fue un investigador que trabajó sobre las cónicas y escribió 8 libros. Fue quien estableció sus nombres conocidos hoy como la elipse, la parábola y la hipérbola.
Grecia tuvo tres principales investigadores dedicados a la geometría. Fueron Euclides, Arquímedes y Apolonio, y consiguieron revolucionar la geometría tal y como la conocemos. También se dedicaron a la astronomía e iniciaron estudios muy reconocidos. En el ámbito de la astronomía, los griegos utilizaron el sistema babilónico de fracciones y realizaron las tablas de cuerda de un círculo. Estas tablas relacionan el radio del círculo con la longitud del mismo en función del ángulo y observaron la relación que se producía. Estas tablas fueron las bases hacia el futuro de la trigonometría. Las matemáticas griegas más tarde serían un modelo a seguir en la Edad Media, siguiendo un razonamiento inductivo establecido por reglas, definiciones y teoremas. En los siglos I al VIII es cuando más se desarrollaron las matemáticas hindúes. Hay 4 matemáticos indios que destacaron sobre el resto en aquel momento. Son Aryabhata, Brahmagupta, Mahavira, Bhaskara Akira. Lo más relevante de esta cultura es que utilizan reglas aritméticas para el cálculo, empiezan a utilizar los números negativos y el cero, y aceptan los números irracionales como soluciones correctas. Consiguieron resolver las ecuaciones tanto lineales como cuadráticas, y las raíces las consideraban como deudas. Los indios crearon los métodos para resolver las ecuaciones llamadas diofánticas. El pueblo árabe iba adquiriendo la ciencia de los diversos pueblos a los que conquistaba y la hacía suya como tal. El sistema numérico de los hindúes era de un tipo posicional y cada número tiene diferente valor en función de la posición que ocupe. Los árabes evolucionaron el sistema de los hindúes sobre las posiciones decimales y lo adaptaron a las fracciones. Los árabes introducen por fin los números tal y como los conocemos ahora según la posición. Un matemático persa llamado Omar Khayyam descubrió métodos para resolver raíces cuadradas, cúbicas y de cualquier índice gracias a estas numeraciones. El más conocido de los matemáticos árabes es Mohammed ibn Musa al-Barizmi, revolucionando el álgebra y sus métodos de cálculo.